Muy buenos días, te habla el pastor Armando Inostroza desde Live TV. Quiero invitarte en unos momentos a nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo, donde estaremos tocando el interesante tema, su cruz, nuestra gloria. Acompáñanos aquí por tu canal 38, tu canal cristiano por excelencia. Que el Señor te bendiga en este día. Bienvenido a tu programa Unidos en el Amor de Cristo, donde estaremos tocando el maravilloso tema, su cruz, nuestra gloria. Antes de dar inicio, quiero invitarte a nuestra línea de oración, al teléfono 915-532-8518, donde nuestros operadores estarán tomando tu requisición de oración y nos la harán llegar para orar por ellas, por cada una de ellas, haciéndote con toda la libertad de hacer la llamada. En este día, jueves de Semana Mayor, creo que es de suma importancia que nos unamos en ese recordar de lo que Jesucristo hizo, lo que el mundo común llama su pasión, su obra. Creo que debemos de meditar en ello. Recordemos que el Señor Jesucristo, después de hacer la entrada triunfal, limpiar el templo y muchas otras cosas que hizo en esa semana maravillosa, ¿verdad? Para el cristianismo, para nosotros, por nosotros, podemos y debemos recordar que el Señor se juntó con sus discípulos en un aposento alto. Y ahí dice su palabra que ahí ellos tomaron la Pascua, celebraron la Pascua. La Pascua judía, bueno, pues tiene algunos rituales que había que cumplir, algunos alimentos que había que comer. Y Jesucristo lo hizo. Dice su palabra que ahí celebraron la Pascua con sus discípulos. Después de esto, cantaron el canto, dice su palabra. Quiere decir que tuvieron un servicio maravilloso. Pero un poco después, el Señor corre a Judas de ese lugar y le dice, ve y haz lo que has de hacer. Y se queda con sus discípulos. Y una vez que está con ellos, el Señor dice unas palabras muy, muy hermosas que yo creo que debemos de tomarlas en cuenta. Le dice a sus discípulos, ¿cómo he deseado tomar esta cena con ustedes? ¿Cómo he deseado celebrar esta fiesta con ustedes? Y creo que en el corazón de Cristo sabía que era la última vez que Él iba a cenar con sus discípulos, pero no pudo guardar esa emoción de decirles que lo deseaba con todo su corazón. Ahora, ya con mucha información que tenemos después de 2000 años, ¿verdad?, de cristianismo, podemos entender muchas cosas. Podemos entender que en verdad Cristo es un ser maravilloso, es el Hijo de Dios enviado a morir por nuestros pecados, pero que también tiene esos deseos, esos sentimientos. Y en su sentimiento, entre su deseo, está el tener comunión con su iglesia y tener comunión con los suyos, con su círculo íntimo. Y el Señor lo expresó de esa manera, diciendo, cuánto he deseado tomar esta cena con ustedes. A partir de ahí, instituye lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, la comunión, que el día de hoy, jueves por la noche, en muchas iglesias se va a llevar a cabo. Creo que la iglesia debe darle la seriedad que la Santa Cena conlleva. Uno, porque es un mandato de Cristo, porque es un sacramento que lo mandó el Señor. Él puso el pan como un simbolismo maravilloso. Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, dándonos a entender que así como nosotros masticamos, mordemos, molemos el pan, su cuerpo iba a ser molido por nuestros pecados. Y como dice Isaías 53, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino, dice, todos nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en ese cargar de nuestro pecado, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue molido. Creo que si el Señor Jesucristo ha cargado tu pecado, tú has puesto en Cristo tu fe, tu convicción, el Señor tomó en la cruz del Calvario tu carga, tu pecado, y la cargó, la llevó, la cumplió. Tú debes ser libre. Por eso Cristo dijo, y conocerán la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo nos hace libres de nuestro pecado. Cristo nos hace libres también de la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna y la condenación eterna. Y creo yo que si Cristo ha hecho eso en tu vida, deberías estar muy agradecido. Y es un motivo eterno para que su iglesia le honre, le adore eternamente. No es un pleonasmo, eternamente y para siempre, dice su palabra. Creo que la iglesia debe estar muy agradecida. Y si el día de hoy en tu congregación vas a tomar la cena del Señor, vas a tomar la Santa Cena, dale esa seriedad que requiere. Es un momento muy espiritual, un momento en el que el Señor dijo estas palabras: hacer esto en memoria de mí. Y si Cristo llevó tus pecados, por favor, adórale con todo tu corazón, agradécele con toda tu alma, porque es algo que afecta al creyente de una manera eterna. Y si Cristo no ha lavado tus pecados, si no has tenido ese encuentro con Cristo, yo te invito a que le recibas en tu corazón, que le recibas en la fe, que tengas fe, que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas de tu maldad y que abraces la fe en Cristo Jesús, y vas a sentir esa paz, vas a sentir esa libertad con la que Cristo nos hace libres. Si deseas ser libre, tienes una carga que no puedes con ella, habla nuestra línea de oración, el 915-532-8518, y vamos a estar orando por ti. También dio la copa y dice: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Esta es mi sangre. Y algo maravilloso es que el cristiano pone esa fe eterna en el ser que entregó su cuerpo y derramó su sangre, y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, derramó hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados. ¿Cómo sabemos que hasta la última gota? Porque cuando le enterraron la lanza en su costado, dice la palabra, salió agua, ya lo último, ya no había sangre más que derramar. Toda la derramó el Señor Jesús en un maravilloso acto, en un maravilloso sacrificio de un inocente, el único inocente que hay en este mundo. Todos los demás somos culpables. El único inocente es Cristo, y fue muerto en una cruz. Al salir de ahí del lugar donde él compartió con sus discípulos, y les dijo: hagan esto en memoria de mí, hagan esto recordándome. Algo que nunca tiene que hacer el cristiano es olvidarse del sacrificio de Cristo, porque Cristo lo ordena. Él mismo les dice: háganlo en memoria de mí, háganlo con la mente puesta en el sacrificio que esto conlleva. Y si esta noche tú lo vas a hacer en tu iglesia, por favor, te lo ruego, dale esa seriedad, dale esa espiritualidad que conlleva, como un hijo lavado con la sangre de Cristo, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Creo que hay una razón muy maravillosa para que tú tomes la cena del Señor. Además, Él es el que invita cuando dice: hagan esto en memoria de mí. Él es el que dice: ven y tengamos comunión. Si no decides hacerlo, no estás rechazando al pastor, no estás rechazando al diácono, estás rechazando la invitación de Cristo a la comunión. Y esto es peligroso, no lo hagas. Mejor haz todo lo que tienes que hacer. Creo que los requisitos son claros, ¿verdad? Tenemos que ser salvos por la gracia del Señor y haber dado por lo menos el primer paso de obediencia como muestra de esa salvación maravillosa y grande que hemos recibido en nuestro corazón. Segundo, o tercero, ¿verdad? Es estar bien con Dios, y el siguiente es estar bien con tus hermanos. Cualquier cosa, dice la palabra, deja tu ofrenda en el altar. Si ahí te acuerdas que tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y vuélvete a tu hermano. Arregla todo con él
y luego ya regresas y continúas. Entonces estos requisitos son maravillosos. El día de hoy estamos tocando este tema tan grande, su cruz nuestra gloria. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme. No hay nada que nosotros podamos presumir, no hay nada de presunción en nosotros, no hay nada de crédito en nosotros, porque toda la obra, toda, absolutamente toda, de pies a cabeza, la obra de salvación, la obra de redención, la hace Cristo. Cristo es el que entregó su vida, Cristo es el que murió en la cruz del Calvario, Cristo fue el que entregó su cuerpo, Cristo fue el que derramó su sangre, Cristo es el que hizo posible toda nuestra salvación. Cristo, a través de la persona del Espíritu Santo, nos trae al encuentro con Él. Él es el que nos lava, Él es el que nos limpia, y con Él estaremos por siempre. Así que nuestra obra de redención, toda absolutamente es de Cristo. Por eso dice su palabra, no es por obras para que nadie se gloríe, es por la obra que hizo Cristo. La única obra aceptable ante Dios es el sacrificio de Cristo. Ya saliendo al jardín, el Señor oró y fue entregado, fue traicionado. Creo que esa historia todos la conocemos. Pasó el Señor por 6 juicios, todos injustos y todos ilegales de una manera terrible, sin testigos verdaderos, con testigos falsos. Más por presión de la gente que por justicia. El Señor Jesucristo pasó por 6 juicios: casa de Anás, casa de Caifás, Sanedrín, Pilatos, Herodes y Pilatos. 6 juicios por los que pasó Jesucristo, y en todos ellos el Señor Jesucristo, siendo inocente, fue declarado culpable y fue llevado a la cruz. Antes de ser clavado en la cruz, fue torturado, una muerte horrenda, una muerte terrible. Y por ahí, por las 9 de la mañana del día de la Pascua, el Señor fue colgado en una cruz y fue levantado. Ahí, justamente ahí, es donde podemos ver la grandeza de la humillación de Cristo. Hay una fase en Cristo, hay una etapa, le llamamos en teología, en donde es la humillación de Cristo. La humillación de Cristo inicia desde que Él, el Dios verdadero, el único Dios, el creador de todas las cosas, decide tomar forma humana y nace en un pesebre. Ahí empieza la humillación. Ahora bien, el fondo, por así decirlo, la parte más baja de la humillación de Cristo fue precisamente cuando soportó las burlas, cuando soportó todos los golpes, cuando le arrancaban sus barbas, cuando le escupían en su rostro, cuando le pusieron una corona de espinas en su frente, y no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías 53, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No hubo un quejido por parte del inocente, no hubo un quejido por parte del justo, que en ese momento estaba siendo torturado y se le iba a dar muerte. Cuando lo levantan en la cruz, el Señor Jesucristo dice las últimas palabras que son un legado, un testamento que nos entrega a sus hijos. Estas importantes palabras las recordamos también durante la Pascua. Y hoy voy a hablar de una manera muy rápida acerca de estas palabras. La primera palabra está en Lucas capítulo 23, el versículo 34. No le voy a dar lectura a todo el versículo por cuestiones de tiempo. El programa solo dura algunos minutos y quiero darle agilidad al programa. Lucas capítulo 23, versículo 34, dice la palabra que Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto nos habla del ministerio salvífico de Cristo, que aún en su momento más bajo de humillación, ahí Él tuvo mente y corazón para otorgar un perdón, para otorgar una justificación, para rogar por el perdón de alguien que sabemos que es culpable, pero que Él dijo, no saben lo que hacen. A eso le llamamos justificar. En la cruz Cristo justificó
a los que estaban ahí. Hermanos, eso hizo con nosotros. En ese ministerio salvífico, un día no eran soldados romanos, un día fue a nosotros, Él nos trajo y no eran soldados crueles, éramos tú y yo, siendo lo que éramos, borrachos, blasfemos, drogadictos, lo que sea que éramos tú y yo. Y ahí el Señor nos perdonó, ahí el Señor nos dice, perdónalos. Y sabes qué, hermano, tú y yo recibimos ese maravilloso don del perdón. Cristo perdonó a sus agresores, aquellos que lo estaban torturando. Ruega al Padre porque se les perdone. Se les dice, y todavía se les justifica, porque no saben lo que hacen. Después de esto se le puso un letrero en forma de burla. En ese letrero se le escribió: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Quien quiera que puso este letrero y que lo escribió, déjeme decirle que se quedó corto, porque Jesucristo, siendo nazareno, no solo es el Rey de los judíos, Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. El que estaba siendo ahí crucificado es el Rey de reyes, Señor de señores, aquel que entrega su vida, quien en ese momento estaba siendo humillado, pero que en unos días iba a ser exaltado hasta lo más alto, como dice su palabra en Filipenses capítulo 2, el versículo 6. Dice que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo de la gloria que él merecía, de la gloria de los ángeles, del mismo trono, y tomó forma de siervo, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo perdonó tus pecados y quieres agradecer al Señor, por favor, hermano, también puedes llamarnos a la línea de oración al 915-532-8518. Esa fue la primera palabra. La primera palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de esto viene la segunda palabra. Y la segunda palabra, después de que hubo una discusión entre los malhechores que estaban crucificados al lado de él, ¿verdad? Uno de ellos le hace una petición maravillosa a Jesús y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra, hermanos, a mí me llena, y me llena de verdad ampliamente. ¿Por qué? Porque este malhechor, al igual que tú y yo, como lo éramos, ¿verdad? Hubo uno que se burló y decía: si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Si en verdad eres hijo de Dios, si en verdad eres lo que dices que eres, bájate de esa cruz. Y por cierto, bájanos a nosotros también. Y el que estaba al otro lado, le dice: ni aún temes a Dios estando tú en la misma condenación. Nosotros, y ahí viene algo que le llamamos reconocimiento. Nosotros, a la verdad, por nuestras obras estamos aquí, pero ningún mal hizo, es inocente. Lo maravilloso, hermanos, de la obra de Cristo, lo que Él hace en sus creyentes, es que le reconocen como que Él es el justo, el inocente, entregado por los injustos, por ti y por mí. Y si tú, hermano, si tú eres tan injusto, tan infiel y tan pecador como lo era yo, por favor llama al 915-532-8518, ¿verdad? Y pon tu petición para que oremos por ti, que el Señor te salve en este día, que el Señor te llene de su gracia. Este Señor que le dijo a este Señor, Cristo Jesús, que le dijo a este malhechor: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Jesús le responde: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vemos en esta palabra? Vemos esperanza. El mundo sin Cristo no tiene esperanza, pero un mundo que reconoce su condición y que reconoce que Cristo es el Señor y Rey, porque Él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconociendo a Jesús como Rey. Entonces Él recibió el regalo maravilloso de la esperanza de la vida eterna. Esto es glorioso, hermano.
Es glorioso. Los que no merecíamos nada, los que éramos unos pordioseros espirituales, tocamos a la puerta del rey y el rey nos dice, ven para ti, ven y siéntate a la mesa, para ti no solamente voy a darte una limosna, toda la despensa es tuya. Hermano, y esto es glorioso, este malhechor, si yo pudiera entrevistarlo y le preguntara, ¿cuál fue el momento clave de tu vida? Estoy seguro que él me contestaría, haber muerto al lado de este hombre maravilloso, haber muerto al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, haberle dicho, acuérdate de mí, y que él me haya dicho, sí me voy a acordar de ti, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Después, como una manera muy responsable de un hijo que también era 100% hombre, en su tercer palabra, él le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Esto está en Juan capítulo 19, el versículo 26, dándonos cuenta que Jesús, que el que estaba ahí colgado, ¿verdad? No nomás era Dios encarnado, sino también era hombre. Y eso, hermanos, lo llevaba con sus responsabilidades, cumpliéndolas hasta el último momento de su muerte. La cuarta palabra, hermanos, la encontramos en Juan 19, 28, cuando él dice, sed tengo. Esto profetizado en los Salmos, cuando dice, y en mi dolor me dieron a beber vinagre. Dice su palabra que él dijo, sed tengo. Sabemos quién es Cristo, sabemos que Él es la fuente del agua viva, Él mismo lo dice. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar y encontrarán ríos de agua viva. Él mismo lo dice, yo soy el agua viva y Él es el agua viva, hermanos. Si tu vida está sedienta, acércate a Cristo. Él es el agua que necesita tu vida. Acuérdate, estando en la cruz, Él dijo que tenía sed, pero Él es el agua viva. Pero no está hablando de esa sed terrenal, no está hablando de esa sed. Él está hablando de esa sed que tenía su cuerpo, pero en el área espiritual Él es el que otorga el agua de vida. Y si tú tienes sed, Él es el único que puede darte del agua, de la vida en esta hora. La quinta palabra, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya por terminar, esta quinta palabra es maravillosa, porque Él se dirige al Padre como su Dios y le dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una muestra muy grande, hermano. Dice la palabra de Dios, que todos hemos pecado y que merecemos estar destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Romanos 3:23 así nos lo dice. Destituidos de la gloria de Dios, lejos de Dios, desamparados de Dios. Y cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos darnos cuenta que ahí se estaba ejecutando lo que llamamos la doctrina de la sustitución. Sustitución quiere decir que Él estaba tomando nuestro lugar y esa sentencia que merecíamos tú y yo estar destituidos y desamparados de Dios, ahora la llevaba Él. Es como si en este legado, el haber escrito de estas últimas frases, y cuando nos topamos con Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces nos damos cuenta, hermano, que Él estaba cargando nuestra sentencia. La sentencia de que tú y yo estuviéramos por siempre apartados de Dios, ¿verdad? Ahora Él la estaba cargando en sus espaldas y nos está diciendo con ella, mira hijo, mira, Armando, Rogelio, como te llames, en este momento estoy cargando lo que deberías traer tú en tus espaldas. Qué maravilloso Dios tenemos, ese Dios que quiso venir, tomar nuestro lugar y cargar nuestra sentencia de muerte. La sexta palabra dice, consumado es, terminado es, no hay nada más que hacer. Hermano, y con respecto al plan de redención, con respecto al pacto de redención, no muchos saben lo que es esto. En ese pacto que hubo entre padre e hijo, y cuál iba a ser la obra de redención, todo lo que le correspondía hacer al hijo estaba consumado. Al decir he terminado la obra, quiere decir he acabado con lo que me has dicho, he acabado con todo lo que era mi parte, lo que me correspondía a mí, me he guardado en santidad, no he pecado, he sido un cordero limpio y blanco, ¿verdad?
que merecía estar que tenía que estar en la cruz, tal y como los requerimientos del Padre así lo decían. Y eso da lugar a la última palabra, hermanos, la número 7 y última. Dice que el Señor, exclamando a gran voz en Lucas 23:46, dice: Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora sí, esa es la otra parte del pacto. Cristo dice: consumado es. La parte que me corresponde a mí está terminada. Y ahora entrego mi espíritu en tus manos, Padre. Juzga tú si la obra que he hecho es conforme a todo lo que tú pediste. Y si así es, en tus manos está mi espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para que sea resucitado. Lo más maravilloso de esto, hermanos, es que no podemos separar la cruz de la tumba vacía. Cristo resucitó de los muertos. Hermanos, si algo nos podemos gloriar, es en la cruz. No hay nada que presumir. Nos gloriamos en la cruz porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, para los que nos salvamos, es poder de Dios. Estamos por terminar, hermanos. Miren lo que dice Gálatas 6:14: lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Si algo podemos presumir, hermanos, no es nada de nosotros. Podemos hablar y estar orgullosos, hermanos, de la cruz de Cristo. Nada de mérito en nosotros. La cruz de Cristo, y el que murió en la cruz lleva todo el mérito. Por favor, hermanos, entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida al Señor. Y quiero decirte que no nos gloriamos nada de lo que sea de nosotros, solo en la cruz de Cristo. Espero que estos mensajes hayan llenado tu vida. Te habla el pastor Armando Inostroza de la iglesia Sol de Justicia, 4512 Montana, aquí en El Paso, Texas. Que el Señor te bendiga, transmitiendo Canal 38, tu canal cristiano por excelencia.